Bienvenidos a Directo América de France 24. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El ejército israelí avanza en la invasión del sur del Líbano después de bombardear nuevamente Beirut. Naciones Unidas informa que Israel ha emitido órdenes de evacuación en un cuarto del territorio libanés. Y el ejército israelí ha matado a más de 42.000 personas ya en un año de ofensiva contra Gaza. A esta hora ataca el campo de refugiados de Jabalia y la ONU señala que ha tenido que cerrar 7 escuelas de la UNRWA donde albergaba a miles de personas. En Florida, filas kilométricas después de que más de 5 millones de personas hayan recibido la orden de evacuar la ciudad de Tampa ante la llegada inminente del huracán Milton. Sin embargo, el fenómeno se ha degradado en las últimas horas a categoría 4. Iniciamos en Líbano, donde el ejército israelí avanza en la invasión del sur del país, donde además se concentran los enfrentamientos contra Hezbollah. Por otro lado, la aviación de Israel ha vuelto a bombardear esta noche los suburbios de Beirut. Y según la ONU, un cuarto del territorio libanés está entonces bajo orden de evacuación por parte del ejército israelí. Con más de 1 millón ya de desplazados forzados, la nueva crisis humanitaria es ya una realidad. Revisamos la situación en el informe de Samuel Salgado Castro. Fuertes combates cuerpo a cuerpo entre combatientes de Hezbollah y el ejército israelí en el sur del Líbano. Intensos bombardeos en Beirut a diario. A medida que la guerra se traslada a este país, antes de acogida de migrantes, ahora miles huyen y la economía se desploma, como aquí en la ciudad de Sidón. La guerra en nuestra región, en Líbano, Palestina y Gaza, ha tenido un impacto significativo en la situación económica de la ciudad de Sidón. Líbano ya era uno de los países con la tasa de inflación más alta del mundo. Ya no hay ninguna esperanza de recuperación con la intensificación de los combates. La caída ha aumentado al comparar julio de 2024 con julio de 2023. Vemos una caída de alrededor del 35 a 40% en la actividad comercial. Pero si miramos agosto, ha habido una caída del 60% respecto a agosto de 2023 en comparación con 2024. Algunos barrios de Beirut se están reduciendo a escombros y están quedando vacíos. Ya no podemos soportar más la situación en el Líbano debido a las escuelas, el sonido de los bombardeos, todo. No podemos más, por eso nos vamos. Ya tenemos ciudadanía turca, por eso nos vamos. Otros se desplazan a Siria, muchos de ellos refugiados que ya habían huido de la guerra civil que asoló ese país. Pero aquí tampoco están a salvo. Los ataques israelíes apuntan a todo el frente de la resistencia. Las bombas llegan hasta la capital, Damasco. Mis hijos estaban aterrorizados. Los tranquilicé y salí a mirar desde el balcón. Vi polvo por todas partes. El inicio de la invasión israelí en Líbano, después de la producida en Gaza, confirmó los temores de lo que ya es un conflicto regional, que sin embargo todavía puede escalar más. Por otro lado, las autoridades israelíes confirmaron la muerte de al menos a 2 personas al norte del país. Los servicios médicos notificaron que un hombre y una mujer fallecieron en la ciudad de Kiryat Shmona luego de que se reportara el lanzamiento de unos 20 cohetes desde el Líbano. Vamos a la Franja de Gaza porque ya son más de 42.000 las víctimas mortales de la ofensiva israelí, según el Ministerio de Salud. En la última jornada, el ejército de Israel ha matado al menos a 45 personas más en ataques contra el norte del enclave palestino, en particular contra el campo de refugiados de Jabalia. La UNRWA informa por su parte que ha tenido que cerrar 7 escuelas donde albergaba a miles de desplazados forzados. 42.000 muertos. Esa es la cifra del terrible balance de víctimas en Gaza, un año después del inicio de la guerra. Lo anunció el Ministerio de Salud palestino tras nuevas ofensivas israelíes en el norte y el centro del enclave. En las últimas 24 horas, los bombardeos y combates han dejado 45 muertos.
Tras 12 meses de guerra, el territorio palestino es un campo de ruinas y la situación sigue agudizándose para los gazatíes. La vida ha cambiado y la destrucción aquí es grave. Hay destrucción por todas partes. Nos han desplazado a más de un lugar desde que comenzó la guerra. Nos han humillado. La guerra continúa y están atacando a los civiles. No hemos hecho nada este año. No hay trabajo para los desplazados. No hemos pensado en nada más que en comida. Estamos psicológicamente agotados y queremos que esta guerra se detenga. A los muertos se suman 1.9 millones de desplazados, más del 90% de la población del enclave. Muchos de ellos han sido desplazados varias veces, empujados fuera de sus hogares por las bombas y las órdenes de evacuación israelíes. Una manera de llevar a cabo la guerra que ignora el derecho internacional humanitario, según el secretario general de la ONU. Hay algo fundamentalmente equivocado en la forma en que se está llevando a cabo esta guerra. Ordenar a los civiles que evacúen no les mantiene a salvo si no tienen un lugar seguro al que ir, ni refugio, ni comida, medicinas o agua. Ningún lugar es seguro en Gaza y nadie está a salvo. La situación humanitaria aún podría complicarse más. El Parlamento israelí aprobó en julio una ley que impediría a la UNRWA trabajar en la franja de Gaza si se promulga. La ONU ya advirtió de que sería una nueva catástrofe en lo que ya es un desastre sin paliativos. Y a esta hora Riad es escenario de un encuentro poco frecuente entre dos potencias rivales. Y es que el primer ministro de Asuntos Exteriores iraní, hablamos de Abbas Araghchi, llegó a Arabia Saudita para reunirse con su homólogo saudí. Teherán busca el apoyo de los países árabes para que presionen para un alto el fuego en Líbano y también en la Franja de Gaza y para evitar que Israel expanda la guerra más por Medio Oriente. Desde Teherán, Catalina Gómez Ángel nos amplía. Esta visita del ministro de Exteriores Abbas Araghchi a Riad, la capital de Arabia Saudita, hay que entenderla en el contexto de una gran campaña diplomática que puso en marcha Irán horas después de haber lanzado ese ataque a Israel con alrededor de 180 misiles el pasado 1 de octubre. Horas después de aquel ataque tomaron un vuelo rumbo a Doha, Qatar, tanto el presidente de la República, Masoud Pezeshkian, como el ministro de Exteriores, a reunirse con los líderes de los países del Golfo, buscando que reafirmaran y confirmaran que ninguno de estos países prestaría su espacio aéreo o sus bases militares en el contexto de una respuesta de Israel a este país. Y ahora se ha conocido que Araghchi viaja a Riad en busca de una confirmación adicional de este país. Arabia Saudita es una de las grandes potencias regionales junto con Irán. Llevan años teniendo relaciones bastante tensas. En 2016 rompieron relaciones diplomáticas, se volvieron a restablecer meses atrás. Sin embargo, esta visita de Araghchi es fundamental, buscando la confirmación, no solamente de que no permitirán que utilicen ese espacio aéreo, sino buscar una salida, cómo encontrar unas negociaciones para terminar tanto los enfrentamientos en Gaza como en el Líbano. La agencia Reuters aquí en Teherán, con informaciones de Teherán, asegura que lo que ha pedido Irán y ha dicho a estos países del Golfo es que cualquier acción de uno solo de los países será interpretada como una actitud o una respuesta de toda esta comunidad de países del Golfo y que reaccionará o actuará acorde con lo que haya pasado, y dice que cualquier ayuda que presten a Israel es inaceptable. Cambiamos de tema y cerramos en Estados Unidos porque Florida se prepara ante la llegada del huracán Milton solo 10 días después del devastador impacto del huracán Helene, que recordemos causó más de 200 muertes en el país. Ante la orden de evacuación para 5,5 millones de personas en Tampa, los residentes han protagonizado filas kilométricas en las autopistas para salir de la ciudad, donde se espera que el fenómeno toque tierra. La consigna fue que quedarse implicaba riesgo de muerte. Y si bien el huracán Milton se ha degradado de categoría 5 a 4 en las últimas horas, las autoridades advierten que sigue siendo extremadamente peligroso.
Todavía tienes tiempo para evacuar si estás en una zona de evacuación, particularmente si estás en Manatí, Sarasota, Charlotte. Está garantizado que va a golpear allí. Todos esos condados tienen múltiples refugios que están abiertos. Hay mucho espacio en esos refugios ahora mismo y ciertamente sería seguro hacer una evacuación muy corta, decenas de millas, en lugar de tomar la interestatal. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Ya regresamos.